Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una indagación que ya tenemos algún tiempito haciéndola. Hoy vamos a hacerla este año para el año que entra. Entonces vamos a respirar profundo y vamos a activar nuestro canal desde el punto cero, sin memoria, sin expectativa, sin narrativa personal. Desconecto toda proyección mental, emocional y energética creada, aceptada o impuesta. Cierro cualquier acceso a entidades, egregores, parásitos o interferencias externas. Sello mi campo con luz neutra y estabilizo mi frecuencia en coherencia cardíaca. Desactivo cualquier programación de miedo o sesgo cognitivo antes de entrar al campo. Alineo mi percepción con la línea de tiempo del año 2026 en su expresión más pura. Ingreso al campo morfogenético global sin filtros personales. Accedo a la información desde la memoria del éter, no desde mi imaginación. Me conecto únicamente a los registros vivos de los eventos, no a las teorías humanas. Ajusto mi vibración para observar sin intervenir. Observo los símbolos, señales, movimientos sin interpretarlos, solo registro. Mi cerebro no completa huecos, solo describe lo que aparece. La información llega en la primera impresión, la segunda ya es mente. Si aparece ruido, lo dejo sin engancharme. Si aparece miedo, lo reconozco como ruido y lo disuelvo. Accedo al campo morfogenético global. 2026 como una línea continua. Entro a los nodos de tensión global sin absorber su energía. Observo eventos probables, no deseos personales ni temores colectivos. Accedo a la luz y a la sombra sin juicio. Permito que el campo me muestre lo que está maduro para ser visto. Describo colores, formas, texturas, ritmos, emociones y vibraciones. Describo sin adornar, sin metaforizar, sin suavizar, sin exagerar. Si algo se oculta, observo el borde que lo oculta. Si aparece un símbolo, lo describo antes de interpretarlo. Si parece una entidad colectiva o un egregor, observo su información. Y cuando termine esa lectura, limpiaré mi campo de toda vibración ajena y desconectaré de la línea de tiempo para regresar a mi cuerpo. Agradezco toda la información recibida y cerraré el canal. Estando listos y preparados, respiramos profundo y les pregunto, Nico, ¿qué muestra el campo global al abrir la línea temporal hacia el 2026? ¿Me escuchas? Sí, Mira, mi percepción energética primera es la sensación de subir como una plataforma en movimiento, pero un movimiento muy rápido. Pareciera como que es un año veloz. Eh, Acontecimientos, situaciones pasan, pero se perciben como muy, muy continuas, como si es un año de actividad, de movimiento rápido, se percibe así como una sensación en la que vas de un punto a otro. ok. Margarita, ¿cuál es la vibración predominante del planeta
entrando al 2026? Bueno, yo siento una tensión, pero también que está muy acompañada con ciertas ansiedades y ciertos miedos y muchas imágenes que se van proyectando simultáneamente, que alimentan estas sensaciones. ¿Qué tipo de imágenes? Bueno, hay una primera imagen que veo de un día y la noche, hay mucho movimiento energético, veo que hay mucho movimiento en el cielo, pero se sienten también energías muy conectadas con guerras, con explosiones y veo movimientos telúricos en la parte de norte, centro y suramérica. Ujú. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Nico, ¿qué emociones colectivas se sienten como masa crítica ese año? La primera que percibo es como esta incomodidad o impotencia dentro de esa misma línea en donde las cosas pasan muy rápido, la sensación es que nos damos cuenta muy rápido o, no, o el colectivo no puede hacer nada ante ciertas circunstancias. Hay una sensación de ansiedad, hay una sensación de incomodidad, por ejemplo, en la nariz, en los pulmones, como si hubiera una opresión ante la respiración, una sensación como de falta de aire. Ok. ¿Cuáles percibes, Margarita, que son los símbolos más visibles en el campo energético de este próximo 2026? Yo, los símbolos que veo y que empiezan a manifestarse son circunferencias que vistas desde una perspectiva desde arriba se ven espirales, como cuando hay un punto target, algo que va direccionado hacia un centro. Mm, Veo muchos hoyos energéticos, veo mm, como claros oscuros, veo que pueden haber a través de estos símbolos que se van reflejando como huellas, hay como una rabia, pero se sienten las rabias conectadas con invasiones, pero al mismo tiempo hay otra energía que corre de optimismo, como un flujo de energía que permite que haya un equilibrio entre todo lo que emocionalmente estamos sintiendo y esta energía la que va creando como una forma diferente para el planeta, no algo tan hostil, sino algo que representa la esperanza. Ok. En algún momento, Nico, se ve que algunos egregores estén más activos que otros rumbo a este 2026. Sí, hay una sensación del verano a posterior a la primavera, en donde energías colectivas van a estarse manifestando, Ira, como egregores que engloban pasiones o estructuras que harán que el colectivo esté muy activo ese año. Ok. Vamos lo dividí en varias formas porque quiero ver qué eventos pueden percibir ustedes que estén anclados, que sean casi como inevitables en este 2026. Margarita. Bueno, yo veo eventos como las invasiones, Uh-huh. veo que se siente como un movimiento que está todavía, que no ha terminado, no ha culminado un ciclo. Como te decía al inicio, veía como una destrucción masiva de edificios, pero que vienen como provenientes de proyectiles. Y todo Uh-huh. esto es como las réplicas de lo que hemos vivido ya como planeta, pero se siguen repitiendo desde, digamos, desde esta visión energética. Mm,
vuelvo a sentir ciertas inundaciones en ciertos puntos del planeta porque las aguas están en mucho movimiento. Las emociones hacen que de los humanos que las aguas tiendan a moverse como en formas de ondas de adentro hacia afuera. Mm, veo situaciones, se siente dolor porque el planeta ya viene de un dolor, viene de muchas vivencias y experiencias, y eso hace que él mismo se vaya manifestando como una especie de coletaje, como un efecto que envuelve y sigue tomando como una continuidad en lo que ha pasado en el 2025 y se sigue. Es como si hay unas líneas que todavía da la sensación como si no se hubiera terminado todavía un ciclo. Ok. Nico, ¿qué países o potencias están moviendo más fuerza energética en camino hacia el 2026? Hay un reauge energético en la zona de Norteamérica, como Ujú, si México, Estados Unidos y Canadá se vieran influenciados por muchísima participación mundial en su territorio. Se percibe una sensación potente Ira, en esa triada de países, al ujú. igual que en el norte de Europa, como si esta percepción del mundo occidental o anglosajón tuviera un reauge. Em, em, Se observa una ruptura, una alianza, un colapso, algo en este mapa geopolítico que sea significativo, Sí, Nico. te digo que hay como un reenlace entre Estados Unidos, Inglaterra, México, España, Canadá, Francia. Es como si antiguas sensaciones de países que se habían combinado vuelven como a entrelazarse energéticamente. Hay o percibes señales de que se vean eh, como más intensificada esta guerra cognitiva que se tuvo todo este año 2024, 2025 para el 2026 o ya no se ve tan cargada. No, ya no se ve tan cargada, Ira, porque el 2026 es más de borrego. O sea, quiero expresar que el 2026 elimina cierta percepción de la población colectiva a la crítica o a la oposición, y hay Mm. como ¿cómo se llama así? Como un pasivismo, un bajar la mirada ante situaciones que van a estar pasando, como simplemente como para atender, como una atracción energética. Ya no se percibe tanto esta rebeldía o esta confrontación que el humano está gestionando en este 2025. ¿Qué países se ven más afectados por esta configuración? Norteamérica, específicamente México, Estados Unidos y Canadá, y en lo consecuente Sudamérica, y en el caso de Europa, esta parte del norte se ve afectado como un impulsor de esta estructura y termina como haciendo daños colaterales en lo que es África y Asia. Ok. Margarita, ¿cómo ves, cómo se siente la energía de la economía en términos vibracionales? ¿Cómo la sientes? Yo la veo muy polarizada, y se ven puntos donde hay mucha abundancia, pero también en el planeta, pero también se ven puntos donde hay mucha sequía, donde hay aguas, deja de existir ya el agua, y, y se ven, son como movimientos. Yo veo que el planeta se mueve a través de cierto tipo de ondas que vienen con réplicas y que van esas réplicas como afianzando esas memorias que están guardadas en los territorios. Se ve parte y parte. Hay partes, como te digo, veo puntualmente la parte de África y como un cinturón que va como tomando, como dando la vuelta y llega como a la parte de Sudamérica, donde se sienten tonos como arenosos, como si no hubiera la suficiente abundancia que se requiere para mantener el equilibrio, pero por otra parte,
como ciertas zonas como de Europa y de Oriente donde se ve la abundancia. Veo la parte centro y Norteamérica mixta, está mezclada, partes donde se siente abundancia, partes donde la tierra se siente erosionada, pero veo que la tierra, como estamos desde una visión energética, la veo muy erosionada hacia los lados de las costas, en general, en todo el planeta. Es como si hubiera, no sé, una forma energética en la conexión con el agua y con la tierra, donde no se siente estable, se sienten ciertos movimientos abismales. Eso te iba a preguntar, con el recurso, por ejemplo, la electricidad, los combustibles, el agua, el alimento, ¿cómo ves esa energía? Yo veo que la energía del planeta con todos estos recursos y toda esta extracción, es como si la tierra clamara un poco de benevolencia, como ella la siento cansada, la siento exhausta, como si a ella se le estuvieran extrayendo más de lo que ella realmente, de los recursos, hay una sobrepoblación en ciertos puntos de la tierra, sobre todo en las grandes ciudades, donde la misma energía de las personas es densa por la cotidianidad y se ven hundimientos en las grandes ciudades, no están a la superficie de la tierra precisamente por esta densidad poblacional que va trayendo eh, mucho caos para la energía del planeta, como una sobrecarga de ella. Y por otro lado, se ven las tierras donde no están tan pobladas, la energía se ve mucho más pura, se ve diferente. Pero en general veo como estas dos, veo la tierra muy polarizada para el Ok, 2026. a ver, aquí hay una pregunta. En esos recursos que están tan polarizados, la comida, los combustibles, el agua, la electricidad, todo eso, ¿hay reajustes financieros que afecten esta parte para las grandes metrópolis, las ciudades, los países? Yo veo que sí, porque la vida se va encareciendo y, y empieza a haber este sentido de pobreza. Y la pobreza es ya parte de una memoria que guarda no solamente el planeta, sino es parte de la estructura de los seres humanos. Y esto hace que la vida se vuelva mucho más difícil a nivel de pensamiento y puntualmente por las energías y los portales que se van creando masivos. Eso hace y da una sensación de inestabilidad, sobre todo que toda la parte del dinero mm, en ciertos puntos como está concentrado y hay otra masa que es mucho más grande que no tiene esa concentración de dinero, se siente la escasez, como si el dinero se tuviera pero corriera por las manos, es como difícil de sostener. Entonces hay sistemas económicos que se muestran frágiles o o sea, unos frágiles y unos más fortalecidos. Más sólidos, sí. ¿Cómo los ves? ¿Cuáles son los más frágiles? ¿Cuáles son los más sólidos que puedes percibir? Bueno, veo siempre como una solidez en toda la parte como de Inglaterra. Hay economías, la China la veo la India como una economía sólida, la parte de Oriente, pero veo ciertos puntos como en Europa, digamos, veo como España, Portugal y, y como ciertos países en Sudamérica, Centroamérica, puntualmente que van a tener como esa inestabilidad, sobre todo porque vienen muchos cambios y esos cambios traen muchos movimientos energéticos de miedo. ¿Qué va a pasar al futuro? O sea que veo el 2026 como un trampolín hacia algo que va a pasar en el futuro que está relacionado como los miedos, la incertidumbre, pero todo eso hace parte de estos movimientos y sobre todo de los cambios que van a haber a nivel ¿Qué, político, por ejemplo. ok, qué rol está jugando o empieza a jugar la inteligencia artificial en la economía, en la política y en la población en general, Nico? ¿Me escuchas? ¿Sí? Pues hay un rol fluyente, hija. La economía se ve que se mueve. Es un año económicamente fluyente, diferente a los anteriores. Sin embargo, aun cuando el dinero se ve que se mueve, también se ve que se va concentrando en ciertos rubros. Entonces es como
como la sensación de tener dinero y que se te va entre las manos, ¿no? La sensación de poder adquirir, pero después quedar como descapitalizado. Juega como un rol dual la economía, Ira, en este 2026. Ok, entonces, en esta parte hay movimiento significativo, por ejemplo, en el estado mental global de la población para este 2026 o no, Nico. Sí, yo sí observo un cambio de estado mental, Ira. El 2025 ha sido un año tenso, ha sido un año que ha mantenido a la gente como con una presión en el estómago, sobre todo las que están a pie de cañón de circunstancias que son, por categorizarla de alguna manera, violentas o negativas. Pero el 2026 se percibe diferente, ya se percibe simplemente como un tránsito, como un puente entre algo más grande, y se percibe rápido en la sensación de que aunque hay acontecimientos, no se estanca el estado mental del colectivo. Es como si este 2026 se enganchara menos. ¿Pero por qué se engancha menos? Por esta sensación de como de Distracción. placebo, de distracción, que es la que la carga, el mundial, las olimpiadas, viene como una carga de placebo que hace que el colectivo sopese mejor el año de alguna manera. Ok, Margarita, tú me decías también que observabas que este año 2026 veías un poco más como de aumento de ansiedad, ¿no? De incomodidad, impotencia, así, incomodidad, ansiedad e impotencia. ¿Esto se va profundizando más entre el principio y el final del año o no? Bueno, yo veo que los inicios, o sea, están las energías y van a estar Sí. esas emociones, pero veo que los inicios traen como cierta energía de optimismo, como algo nuevo. Siempre eso está como en la memoria del colectivo, que todo inicio puede traer cosas positivas, pero veo que en el transcurso del año, como todo va a estar tan polarizado, se pueden presentar como cierto tipo de tensiones, de emociones que van subiendo de nivel, como si la temperatura del planeta sube, pero sube simultáneamente también la emocionalidad del humano. Entonces, sí veo que hay que se van a sostener, veo que también en algún momento sentí cierto tipo de rabias, muchas injusticias, problemas de comunicación, muchas fricciones entre la comunicación y volvemos a ver cómo la comunicación, al abrirse en estas fricciones, empiezan a salir verdades. Y eso es parte importante porque cuando hay ciertas luchas de poder, siempre hay algo que se quiebra y siempre hay algo que sale. Ok, en estos rompimientos y en estas luchas de poder, ¿hay una confusión cognitiva masiva o no la ves? Es que yo veo que como hay tanta distorsión en la información, por un lado se dice una cosa, hay una mezcla de informaciones que se van entrelazando y hay tanta verdad, tanta manipulación y todo esto que se vuelve tan masivo y que tiene como tantos tintes energéticos, va creando como ciertas ondas de energía que se van volviendo como réplicas, y estas réplicas se ven desde la parte, digamos, de los polos hacia la parte sur y van creando una forma de malla. Es un entretejido que hace que las personas empecemos a sentir ese atrapamiento a través de lo que es verdad, que no es verdad, y eso va cambiando esta parte cognitiva porque afecta al campo energético, no solo del planeta, sino nuestro, y en nuestro campo puede llegar a tener cierto tipo de oscilaciones que se manifiestan como inestabilidades. Nico, ¿se ve algún aumento de vigilancia o control digital por medio de los gobiernos o este tipo de cosas para estas situaciones de lo que la gente ve, piensa, comenta, hace o no? No tanto como una restricción, mira, es más bien como una guía, como si el año se cargara como de un instructivo
o de unas pautas a seguir y el colectivo las va siguiendo, sobre todo en cuestiones de fechas. Ahora esto, y va el colectivo adaptándose o guiándose por la estructura que se va montando. Entonces, el año 2026 es cuando más borregos hay en el sistema. Sí, y esta misma sensación del borrego hace también esta percepción de la velocidad en el año, porque es como si no frenáramos el tiempo en ningún instante a nivel colectivo, dejamos que las cosas pasen. Como si el 2026 llega con una carta predeterminada o de perdón, en donde no tiene que dar ningún tipo de explicación o no hay admisión al conflicto, desde esta perspectiva en donde lleva su propia línea, su propio guión y su propio reglamento. Entonces, ¿cómo ves la salud para el año 2026, la salud global? Yo observo que no empeora, tampoco es que mejore tanto, pero se mantiene, es como si se congelara la línea de la salud por esta misma estructura de los placebos que va a haber durante el año. Hay como una percepción de sanación o de quietud para posterior y a después del mes de septiembre. Observo ya como una decadencia en ese sentido, como si un acontecimiento permeara cierta condición de salud, sobre todo hacia el aspecto mental y de la piel. Ok, Margarita, ¿tú qué síntomas energéticos, o sea, qué síntomas ves que aparecen como tendencia energética en la salud del año 2026? Bueno, yo veo las personas muy desconectadas de ellas mismas, Ujú. la parte como si estuvieran invertidas, como si sus cabezas estuvieran conectadas a la tierra y vuelvo a ver otra vez nuevamente esta sensación de inestabilidad y esto puede producir un pánico interno, un pánico colectivo, porque desde esta visión, cuando tú tienes y estás invertido, estás viendo una perspectiva, una parte de la realidad, pero te estás perdiendo la totalidad. Y esto es lo que se ve y se siente a través de esta polarización, cómo todo se ve desde un ángulo, pero no hay una, como una visión integral. Y cuando no hay una visión integral, el cuerpo no se siente lo suficientemente fuerte para sostenerse él mismo. Entonces puede haber cierto tipo de desequilibrios. Siguen las ansiedades y siguen las depresiones porque hay mucha soledad. Entonces, la soledad hace que las personas empiecen a recluirse en toda la parte de la tecnología porque es una forma y es un lenguaje que se está creando y que cada día se está afianzando más. Es mejor hablarle a una máquina que hablarle a una persona. ¿Hay interferencias en el sistema nervioso colectivo por estas emociones ahí contenidas? Sí, porque se sienten como cortocircuitos, donde la energía no está fluyendo correcta y plenamente. Y eso hace que de pronto la gente vaya sintiendo como ciertos, como olvidadizos, como que, y esto hace parte por tanta información y que está pasando tantas cosas en el planeta que de pronto las personas, ¡pum!, quedan como en blanco y estos son como estos baches y están relacionados con estos cortes y estas interferencias que hay en este sistema, en todo el sistema nervioso, se siente como estresado. ¿Aparece algún programa de miedo relacionado con la salud de este 2026, Margarita? Sí, siempre esto ha sido como parte de el miedo y es el alimentado por ciertas situaciones que pasan que han llevado a la humanidad como a este borde al colapso de la muerte y esto va activando la necesidad de consumir digamos, remedios farmacéuticos por este miedo. El miedo a morir es un miedo que está en el colectivo, pero cuando lo estás viviendo desde una realidad, desde una cotidianidad, ahí es cuando el cuerpo empieza a sentir esa inestabilidad y busca a través de los medicamentos la forma y de otras formas, porque también hay formas alternas para que está buscando el hombre a través del transhumanismo de cómo continuar la vida. Entonces, parte de eso se va afianzando y se va introduciendo como en el colectivo de la humanidad como una forma de salvación y de poder y que la vida se pueda perdurar más allá de la muerte. Ok, vamos a esta parte como más espiritual, pero quiero preguntarte, Nico, ¿hay egregores nuevos que se activan
en este 2026 o son exactamente los mismos personajes de siempre o hay actores nuevos, como se dice? Mira, yo observo que hay actores que manejan esta complementación. Son egregores que se reciclan, que también duermen o descansan de alguna manera, y que este año despiertan. No es que vaya a haber nuevos, pero sí hay nuevos en sensación o percepción. Hay egregores que tienen muchos años que no han tenido este protagonismo y se perciben como intensos esos específicamente. Pero Entonces, no hay como nuevos, hay como un resurgimiento. entonces hay estos egregores ya muy conocidos que se debilitan y hay estos viejos egregores que vuelven a tomar, vamos a decir, actividad pública. Así es, Ira. Estos egregores cuando retoman actividad pública, lo que hacen es que activan una conexión inmediata y empiezan a jugar con los síntomas y las emociones, sensaciones físicas que esté llevando la población en ese momento. ¿Qué pasa con la percepción extrasensorial del colectivo, con todos estos resurgimientos y movimientos? Fíjate que al verse opacados por estos placebos, no está tan perspicaz. Hay un delay, Ira, en esas sensaciones. O sea, te digo que hay como el 2026 es como si para todos fuera como un año como de ensayo y error o ensayo, como que todavía no es en serio el 2027, algo así. Hay esa sensación. Ok, hay interferencias que van activando en esta línea de tiempo del 2026 para más adelante. Es como un entrenamiento, como una forma de volver a conectar con ese colectivo por si resurgen, o cómo es estas formas. Es más bien como un año de recarga, Ira, como un año de recuperación energética para los aspectos egregóricos del colectivo, como si se aprovecharan de lo que van a consumir para ir creando como una potencia para después, en un año posterior, utilizar toda esa energía de creación, toda esa energía sexual y toda esa energía emocional que se tomará del año 2026 y poderla pues explotar contra el mismo colectivo. A ver, ¿aparece algún arquetipo dominante para el 2026? Sí, esta sensación como es arriba, es abajo, esta sensación como de rueda cíclica, en donde el año va a ir llevando de un punto a otro a la población. Ok, Margarita, ¿qué representa simbólicamente al 2026 para el alma humana? Yo veo que para el alma humana es parte de un tránsito, pero lo que veo es a nivel colectivo y sobre todo para, digamos, las almitas que están en cuerpos de adolescentes, es el año de las nuevas sensaciones. Hay una necesidad en una parte importante de la población de sentir cosas nuevas, como que ya lo que se sintió ya fue parte de una historia. Por eso utilizar los recursos de ciertos fármacos para poder conectar con otras realidades, no solamente a través de la tecnología, sino a través de todos estos elementos, porque es como si ya estar habitando la Tierra fuera algo ya habitual y recurrente, y ya la misma tecnología invita y la misma vida está invitando a hacer un cambio radical de pensamiento. Y en ese cambio de radical de pensamiento se van creando este tipo de arquetipos y se van mezclando este tipo de egregores que van alimentando y van succionando la energía como una forma de creación. Le succionan al humano, sobre todo a la parte de la juventud, el querer sentir, y esto hace que estos egregores se alimenten, pero al mismo tiempo necesitan mantener esa sensación para que ellos puedan mantenerse alimentaditos y puedan alimentarse y de estar vivos, porque lo importante es sostener. A ver, entonces, ¿qué arquetipo es como el que representa este 2026? ¿Qué energía Yo se veo presenta? Yo Dime. veo que dos cosas que veo y es como la falsa identidad, como estos arquetipos que se van creando para acoplar.
Ujú. Y, y también como la abundancia, como toda la parte del dinero que va creando ciertos tipos como de arquetipos, pero son como espejismos, porque veo que hay una parte muy artificial, muy hacia afuera, y es como el querer alcanzar algo y ser algo, el pertenecer, pero todo está muy conectado con esta abundancia, con esta falsa abundancia que se manifiesta como una forma de burbuja, A ver, algo que tú entras y después te cuesta trabajo salir. ¿qué símbolo oculto aparece repetitivo mes por mes? Porque vamos a entrar a mes por mes, pero ¿qué símbolo oculto ven más o menos que aparezca como más constante en estos meses del año? Margarita. Bueno, hay un símbolo que veo que es una cruz, pero hay un símbolo que veo que también se repite, que es la espiral, que tiene también como en toda como que está partida, una espiral que está partida también por una cruz, es la que veo que se va replicando en el territorio, en general en todo el planeta. Ok. Tú, Nico, ¿qué símbolo puedes percibir o observar? En este primer mes, Ira, observo un símbolo como de atención, como si apareciera un enorme letrero en el mundo que empezara como a advertir el movimiento. Esto provoca que energéticamente el colectivo se sacuda, Ira, como Mm, si fuera un momento de despertar, algo así. ok. En enero, ¿qué puedes percibir en la energía, por ejemplo, Nico, de América y de Medio Oriente? En el mes de enero observo como un cese, es como si la conexión entre estos dos puntos se apagara para enfocarse en otro punto, en una atracción energética. Observo que las tensiones y las densidades de estos espacios llegan como a una tregua, pero no a una terminación. Ok. Margarita, ¿tú cómo ves enero en Europa y ¿cómo se llama? En China, ¿cómo se llama? En todo, En Oriente, en ¿En Medio Oriente? Oriente. No, Nico vio Oriente, ¿no? Tú ves Medio Oriente. Bueno, me dijiste Europa. En Ujú. Europa la veo muy atada, la veo muy limitada y, y como si la energía estuviera muy movida, con mucha restricción, muchos movimientos. Y cuando me voy para Medio Oriente, la energía no se ve tan apretada, la energía se ve más sueltica, yo la veo más relajada, más expansiva en relación con, digamos, con los puntos del planeta. Pero sí, de todas maneras, hay restricciones, hay como ciertas nostalgias, ciertas añoranzas que hacen parte como de los residuos energéticos que se cargan de todo un año, y eso va a ser parte como de esta limpieza que se siente al principio de enero, pero la energía se siente como muy dispersa en los puntos del planeta, sobre todo en los que tú me mencionaste. Ok. Nico, ¿cómo ves África y Oceanía? yo las observo ecuánimes, como calladas, incluso hasta sometidas, Ira. Las Sometida. energías tanto de África como de Oceanía se percibe como si les hubieran puesto un límite. Ok. ¿Algún evento importante que vean en el mundo en enero? No, la Yo, sensación colectiva sale de un solo punto, no se divide tanto, Ira. Ujú. ¿Tú, Margarita? yo veo muchos movimientos en África, no sé por qué veo Ujú. como si la Tierra, inclusive hubiera un portal muy grande. Y ese portal es el resultado de todo lo que está viviendo África y cómo todos esos movimientos pues dan como su coletazo a todo el planeta, porque ahí hay un centro energético muy importante. También veo Estados Unidos como en ciertos, como si
de, como vimos en la parte de las costas que se ven estas erosiones, como si todo esto entrara de afuera hacia adentro y hubiera como una destrucción, como algo que va a llegar a un punto como muy tocando fondo y después otra vez va a resurgir, pero se sienten muchos movimientos en Estados Unidos oscuros, no se sienten las cosas muy claras para ellos. Ok, vamos a febrero. ¿Qué sienten en febrero? Vamos a verlo así como en general. En febrero, ¿qué vas sintiendo tú de energía, Nico, en todos los continentes, así porque si no nos vamos a tardar mucho y ya llevamos casi 40 minutos. En febrero, ¿tú qué puedes percibir? Yo percibo ir a como un ascenso energético, como una subida de intensidad en febrero, como Ujú. un clímax o una preparación rumbo al clímax. Es como si el colectivo activa sus energías, aumenta y no tanto que se regenere, pero mete presión a la fuerza o la potencia con la que se mueve. Es como si en ese punto en febrero hay como incluso como un movimiento interplanetario que trae como una ola energética al colectivo de la Tierra. Margarita, ¿tú qué ves en febrero? Yo veo sometimiento y lo primero que veo es la proyección de la imagen de una persona que está atada de pies y manos y en esa forma de atadura, la postura que tiene con la tierra es de sumisión, Mm. como si la tierra lo sometiera y no lo dejara pararse. Entonces veo que hay una combinación ahí también de sufrimiento ¿Y qué y países ves? limitación. Okay, ¿y qué países ves como que están más movimiento en febrero? Yo veo que este sometimiento está muy conectado con los países que están en guerra en este momento. Y también yo lo veo en general el planeta, cómo el humano se siente impotente frente a ciertas situaciones que están viviendo en la Tierra. Esa sensación de estar maniatado no le permite actuar en libertad. Entonces aquí vemos Mm. que está coartada la libertad. Ok, Nico, ¿cómo vemos marzo? Fíjate, mira que en marzo hay como un florecimiento. Es Ujú. aquí donde las energías estas placébicas se empiezan como a distribuir. Es como si marzo el colectivo lo recibe entumido o dopado, Ira. Hay como un Ujú. dopamiento energético de manera general en el colectivo. Ok, te iba a decir Nico, Margarita. Yo en marzo lo primero que sentí fue miedo por cantidad de movimientos, cuando las guerras, las bombas, todo eso va creando como, como ciertas imágenes que hacen que la tierra misma no se sienta estable, vuelva a haber una inestabilidad, pero, pero sí se siente algo como algo que no se siente tranquilo, algo que no se siente correcto y, y veo como hay algún miedo también con los nacimientos. Es muy particular que marzo es como si trajera un recogimiento en las personas, como si el crecimiento no solamente estuviera como en decreciendo, estuviera bajando, precisamente por toda esta cantidad de movimientos energéticos y físicos que se van a vivir. Ok, em, en abril, Nico. Yo abril era lo percibo como una continuidad de marzo. Es como si fuera como el cierre de ese emparedado o de ese sándwich que se fue creando en los últimos meses. Es como la base solidificada ya de este estrés, de esta ansiedad, de este sometimiento energético que se percibió en los meses anteriores. Y aquí la percepción es literal, el aprisionamiento. Como en este mes no va a haber mucha opción para que el colectivo decida, va a estar bastante estructurado a través de la energía el diálogo de este mes con el colectivo. Ok, Margarita. Yo siento la energía de abril, una energía fría, mm, eh, y es una energía colectiva. No sé si
hay como sensaciones variadas en ciertos, digamos, como en ciertos aspectos, tanto emocionales como de situaciones que se van a vivir, como, como una mezcla de emociones, como que pueden venir muchas felicidades, como muy buenas noticias, como cese de muchas situaciones, pero también empiezan a resurgir otro tipo de situaciones también como difíciles, como si el caminar sobre el planeta se conecta mucho con un aspecto del sobrevivir y de la lucha. Entonces, eso hace que ese frío se sienta como una forma de estancamiento o de no estabilidad, porque la misma superficie cuando se presenta como hielo, tienes que ser muy hábil para poder moverte, digamos, en estos, digamos, en ese tipo de ambientes. Entonces veo que para unos hay estabilidad, pero para otros sus movimientos no les va a permitir sentir como la abundancia y la tranquilidad. En mayo, Nico. Mayo, Ira, mayo es un mes de consumo energético, Ira. Es como si mayo pone al colectivo expuesto a la atracción. Aquí hay mucho gasto, mucho derroche económico y hay mucha preparación hacia el movimiento, como si sectores del colectivo se gestaran para migrar, para moverse. Margarita, mayo. Mayo lo veo como un mes muy espejo, como que los reflejos se van a ver no solamente en las personas, sino en general en el planeta. Pero veo también que hay como muchas reuniones, muchas asociaciones donde se van a trazar cierto tipo como de estrategias para mantener y sostener agendas y veo que todo esto pues está muy ligado, este tipo de reuniones en la parte como de Europa, todos estos grupos que se van reuniendo para definir los destinos del país, del planeta. Entonces veo que ahí hay ciertos secretismos, ciertas informaciones que van a estar encriptadas, pero que se van a ir manifestando, digamos, a lo largo del año y estas agendas también van abarcando el 2027. Son como proyecciones que hacen. Julio, Nico. La sensación del verano, Iro, y la intensidad con la que la energía sexual habita en el planeta en ese momento va a ser importante. Hay mucha sensación de desapariciones en el mes de julio, como si hicieran falta pedazos, incluso de la misma estructura colectiva, pero también a nivel físico, Ira, pareciera como julio, como un mes en donde la muerte y la desaparición va a ser protagonista de las noticias mundiales. Margarita, Julio. Bueno, yo veo julio inestable, todo eso para Sudamérica, mm, porque a nivel energético se ve como si Sudamérica estuviera oscilando así, como si la tierra no tuviera la suficiente firmeza para poder sostenerse y va a haber como mucha agua. También veo mucho éxodo, migración de personas que tienen que salir de sus países por pobreza e ir a otros países a buscar otros horizontes y otros destinos. Ok. Agosto, Nico. Agosto es ir a como una continuación, así como un luto, como si en el centro en el pasada la mitad del año, hubiera como una catarsis, como un proceso de duelo incluso, y se siente como una quietud colectiva, pero que esas quietudes cuando después de un acontecimiento fatal. Ujú. Margarita, ¿tú qué sientes agosto? En agosto siento, es un clima muy particular porque se sigue sintiendo frío, pero esta sensación de frío es ver a muchas personas caminando, pero en ese caminar es como si ellas no avanzaran porque ellas van llevando muchas cargas dentro de ellas.
son como, pues se siguen viendo como los esfuerzos, como el querer ir hacia la búsqueda de algo, pero lo que veo esto es algo como muy masivo, algo que trae como si eh, fueran a pasar cierto tipo de enfrentamientos, porque veo personas con mucho frío, pero personas que vienen con mucho fuego, y todo eso produce una gran explosión. Sobre todo veo que la parte verbal en el 2026 va a estar, yo la veo muy confrontada entre ella misma, precisamente por las ideologías, y va a haber también como muchos silencios, como las personas observando como este tipo de confrontamientos, pero mucho miedo para ser parte de ellas. Septiembre, Nico. Septiembre irá, se percibe como una retoma de actividades, se percibe como una reorientación, incluso aquí el colectivo va desconectando mucho de la influencia que llevó la mayoría del año a moverse de una manera. Es como si después de esta catarsis el colectivo toma un nuevo rumbo o hay un nuevo perfilamiento de objetivos. Se percibe una unificación, como la búsqueda de una unión mundial. Mm. Margarita, septiembre. Yo veo que en septiembre hay un movimiento en espiral, que es un movimiento constante que da la sensación de estancamiento o atrapamiento, pero es un movimiento que va a ser cada vez más centrífugo para ir saliendo de ciertas condiciones que se iban replicando y que se iban repitiendo. Aquí van a haber muchos cambios, muchos movimientos, como muchas transformaciones, y para muchos esos estancamientos, cuando tú te sientes que estás en una espiral dando y dando, pedaleando, para muchos va a haber un resurgimiento, como una especie de florecimiento donde la perspectiva que van a ver de la vida va a ser abundante. Para otros sí van a seguir como hipnotizados como en esta misma, como centrífuga. Ok. En octubre, Nico. Cira, en octubre se observa como una clara alza a, a como la imposición del colectivo ante la estructura mundial. Es como si hubiera como una hartazón de seguimiento o de borreguismo, y aquí hay como un quiebre. Observo muchos levantamientos nuevamente como en el 2025 hacia el cierre, de manifestaciones, de contradicciones hacia el sistema. También observo palacios de gobiernos atacados, o sea, es como si nuevamente al final del año se retomara lo que se deja pendiente al final del 2025. Ok. Margarita, octubre. Octubre, lo veo mm, con ciertos movimientos, ciertos tipos de avances, pero veo como muertos, y veo como los seres queridos tienen que cargar a sus muertos. Veo cierto dolor en ciertos puntos, mm, ciertas nostalgias que traen este tipo de situaciones, pero como es un año que va a estar tan polarizado y tan extremo, veo también que hay como nacimientos, como en el planeta va a haber, como cuando nacen niños y cuando nace la esperanza y nace el optimismo, va a haber como esos dos extremos en octubre. Ok. Noviembre, Nico. Yo fíjate que yo en noviembre percibo esa sensación que tiene Margarita de la muerte. Yo en Ajá. noviembre la veo como una consecuencia de lo que pasó en octubre. Nuevamente observo muchas pérdidas, mucha gente desaparecida por todo el mundo, Mm. como parte de esta recesión ante las actividades que el colectivo está manifestando. Observo mucho movimiento militar en noviembre, Ira, mucho movimiento militar. Tú, Margarita, noviembre, ¿cómo lo percibes? Yo así como si faltara el aire, como si faltara la respiración, como si el mismo noviembre estuviera manifestando, como una sensación como de una existencia no tan plácida, como que todo cuando hay como un recuento, y se hace un análisis de todo un año, llega noviembre como algo que puede traer para muchos muchas nostalgias, muchas pérdidas,
pero como vuelvo a ver esta polaridad, para otros pueden estar parados en el punto opuesto, entonces para otros puede ser un gran año donde se siente la abundancia y el florecimiento, pero sí hay una tendencia de sentir dolor, de percibirse ciertas, yo veo, siento que es un año como de nostalgias y de tristezas y de pérdidas. Mm, ok. Diciembre, Nico. Pues ir o sea, con la llegada del invierno, pero también se percibe una sensación fría, Ira, se percibe una sensación como cuando hay mucha culpa colectiva, mucho remordimiento, sensación como de indiferencia, como de desconfianza, incluso dolor. Ir al diciembre y el frío llegan con la misma sensación simbólica con la que el frío se representa al sistema emocional, áspero, como un diciembre molesto, incómodo. Ok. Margarita, diciembre. Yo no lo veo puntualmente algo particular, y es que veo noviembre y diciembre se ve como si se hubiera caído, como si estuviera en un abismo, y Ujú. pudiera ver nuevamente enero. Enero. Ujú, Se sienten como muchos movimientos, como el resultado de lo que pasa en un año, ujú. pero es algo como si para muchos no quisieran que diciembre estuviera en el calendario, sino poder pasar de noviembre a enero, como una sensación de ansiedad. Em, ¿Cuáles son las líneas de tiempo? O sea, hay una línea de tiempo para el 2026, pero em, hay varias líneas de tiempo abiertas. Vamos a hacer este ejercicio. A ver, ¿qué pasa si el colectivo elige el miedo como una línea de tiempo alternativa y no esta que vimos de la polarización y la dualidad? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se resumiría el año, Nico? Como una relación de pareja con mucho conflicto, incluso como viviendo un sistema de violencia, en el Mm, punto en que ya no se puede contener. La sensación, Ira, es como si se señalaran, se puntualizaran muchas cosas, como muchas indiferencias, pero al mismo tiempo se tolera como con una frialdad importante para poder producir endorfina. mm. Si el colectivo fuera un cuerpo, tolera estas molestias por un tiempo para poderse sentir en la adrenalina de las sensaciones químicas. Ok, ahora vamos a ver otra línea de tiempo, Margarita. ¿Qué pasa si el colectivo elige responsabilidad y conciencia? ¿Qué es lo que cambiaría? Cambia una figura y un esquema que es el sentirse en el atrapamiento, al contrario, es como si se desdoblara esta imagen y esa imagen trajera para el planeta una forma diferente de existir, ya deja de sentirse el enjaulamiento, como el sentir como la opresión y una dualidad tan marcada ya deja de ser tan marcada y tan lejana como una sensación de muchísima separación. Aquí empieza a crearse un sentido de unidad y esa malla que puede estar representada en la conciencia Mm, puede manifestarse con mayor conciencia, como más presencia, más presente, y eso hace que cambie el movimiento del planeta. Ya deja de verse en estas velocidades que estaba observando Nico, y es sí, como el no querer vivir el presente. Aquí ya se siente una sensación de más tranquilidad, de más presencia, de más observación, y aquí empieza a cambiar la comunicación, porque la comunicación cuando es ansiosa puede ser bastante como estridente, puede ser bastante molesta. Aquí cambiarían muchas cosas. ok. Entonces, ahorita como están las cosas con esta situación energética de hoy, ¿cuál de estas tres líneas es la más probable? ¿Esta de la dualidad, del extremo, esta del miedo o esta de la conciencia? ¿Cuál perciben que es la más probable si siguen las cosas como hasta este momento presente? Nico. Aquí lo que observa, o la probabilidad que se observa,
es Ujú. alta ante la relación de la terminación del conflicto. Ciertamente después del 2025, el colectivo desea un año de calma, el colectivo desea un año de relajamiento y como de retribución, no, de reorganización. Ok, Entonces hay una sensación del deseo de la calma, Ira, que corre entre el colectivo también. ok, Margarita, ¿tú qué puedes percibir? Bueno, yo veo que en general el planeta quiere ser más consciente, quiere buscar un camino que lo lleve a la paz, a la tranquilidad y a muchas situaciones de abundancia y como de tanta paz interior. Pero veo que como el miedo ha sido parte de una experiencia y que se ha ido reafirmando, pues yo veo que el miedo tiene dos caras, una cara que Ujú. reafirma a la inconsciencia, pero el miedo también tiene una cara que te afirma la conciencia. Entonces podría estar, vuelvo a ver, muy polarizado, lo que para unos puede ser una oportunidad, pero para otros puede ser la réplica de sus propias situaciones y de sus miedos de salir de una zona de confort. Entonces podríamos decir que el año 2026 es como un año de definiciones, ya sea de identidad, de propósito, de pertenencia, de estabilidad, de dirección, que cada ser humano va a tener la forma de elegirlo, Nico. Sí. Ah, Sí, o sea, sí va a haber como una gestión de la decisión, como una gestión de autoridad y del deseo. Aquí lo importante es que el colectivo aprenda o que lo individual detectemos los placebos, porque los placebos crean esta sensación de sueño, de sonambulismo, incluso como de zombie, y eso afecta a las decisiones personales. Entonces, Margarita, decías que hay sistemas que se han sostenido a través del miedo y la manipulación. Entonces, este año para muchos es una eh, fractura, una inestabilidad, y para otros es una forma de reorganizar y de reiniciar en esta parte de generar nuevas estructuras, nuevas formas para gobiernos, personas, ciudades, todo. sí, porque el movimiento de la Tierra, yo lo veo como si estuviera partido por la mitad, la Tierra se estuviera abriendo y pudiera observar el núcleo de la Tierra y en esta apertura y en este movimiento la Tierra quiere eliminar todo lo que en ella se ha puesto y en este movimiento todo lo que sale pues va a crear ciertos conflictos y ciertos movimientos en muchas personas dependiendo su estado de conciencia. Pero el Mm. hecho de que la Tierra quiera liberar sus memorias, podemos ver ciertos eventos repetitivos, pero yo veo que es parte del efecto de liberación que se está viviendo, que podemos verlo como un trauma, pero también lo podemos ver como una posibilidad de cambio. Ok, muy bien. Entonces, vamos a desconectar, vamos a regresar y mientras vamos regresando, desconectamos de todo y de todo, sentimos nuestro cuerpo, podemos mover nuestros piecitos, mover nuestras manitas y vamos a regresar, vamos a sentir nuestra energía, cómo llega a nuestro cuerpo. Y antes de regresar, voy a contar de 1 a 3. Quiero que me digan una palabra, una frase, algo que hayan ustedes percibido como un común denominador de esta sesión de indagación. Margarita. Yo veo la polaridad, veo nuevas oportunidades. Nico. Yo veo ir a, o más bien siento la palabra tranquilidad dolorosa. Tranquilidad dolorosa. Entonces, la tranquilidad dolorosa nos puede generar polaridad o nuevas oportunidades. Vamos a regresar. 2, respiran profundo. Y 3, abrimos
nuestros ojitos. ¿Cómo se sienten? Bien. Acalorado. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Fíjate que se sentía mucho también esta parte de la lucha de la narrativa global, ¿no? De quien controla la narrativa, controla la percepción de las personas. Y quien controla la percepción de las personas es como controla la realidad colectiva. Entonces, esta parte se sintió también fuerte. Cuando ustedes lo mencionaron, se sentía fuerte, ¿no? Esta parte, pero vamos a ver qué tanto con nuestros propios cambios cambiamos también la energía del año que entra. Bueno, muy bien. Gracias, muchachos. Gracias a todos. Y no se olviden dejarnos sus comentarios, dejarnos un like, escribirnos a nuestro correo info@iraseman1ince.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias, chicos. Voy a cortar la grabación. Bye. Bye. No.